tem palavra. Muito obrigado. Obrigado a todos vos, porque yo hubiera querido estar presente en el sur de Portugal, que no conozco, pero bueno, el COVID nos ha trastornado a todos la forma de vida y tenemos que vivir el tiempo que nos toca. Y muchos saludos cordiales, sobre todo a los señores obispos, entre ellos 2 deonianos, 2 sacerdotes del corazón de Jesús, y a todos los que escuchan esta formación permanente que yo creo es tan importantísima para la vida de la Iglesia hoy, para el clero, para los fieles y para toda la Iglesia. Bueno, la primera cosa que quería decir es que me han propuesto temas muy amplios de eclesiología, y yo creo que no soy capaz de abarcar tanta amplitud. Voy a centrarme en esta primera conferencia en la parte de la eclesiología de comunión, y la conferencia de esta tarde se centrará más en la reforma y sobre todo la sinodalidad de la Iglesia. Vamos a dar un gran salto de la conferencia anterior, que es los orígenes más originales de la evangelización, ahora a la eclesiología actual. Un salto de 20 siglos, pero que tal vez sea necesario hacer así. Bien, sin ir más lejos, quiero seguir el esquema que les he proporcionado y voy directamente en este tema de una iglesia piramidal a una iglesia comunión. La primera cuestión es la comunión, koinonía, como categoría eclesiológica. Hoy nadie discute que esta categoría de comunión aplicada a la vida de la Iglesia ha jugado y hoy juega un papel primordial. En el campo de la eclesiología actual podemos decir que es el término clave. ¿Por qué? Porque cuando queremos esbozar una definición teológica de la Iglesia, no nos queda más remedio que recurrir a este concepto que nos abre a su comprensión más profunda. En palabras de don Ricardo Blázquez, entonces teólogo en nuestra Universidad Pontificia y hoy arzobispo de Valladolid y cardenal, la comunión es para la Iglesia como una ley interna y que marca toda la vida eclesial, y como una onda expansiva, como cuando tiramos una piedra en el agua que va haciendo círculos cada vez más grandes, pues una onda expansiva mediante la cual quedan afectadas e incluidas todas las realidades de la Iglesia. Por eso decimos que la comunión no es un aspecto más junto a otros, sino que está en el centro de la constitución de la Iglesia y es la mejor expresión de su carácter mistérico, de su origen, de su ser, de su destino y de su misión. Sin embargo, siendo un aspecto tan central de la constitución de la Iglesia, no es algo sencillo de definir y menos de vivir en la práctica. La noción de comunión, sigue diciendo don Ricardo Blázquez, es densa y compleja, porque abarca los aspectos más íntimos e interiores de la vida de la Iglesia y a la vez los aspectos más prácticos. Además, hay otra razón muy importante para la actualidad de esta eclesiología de comunión, y es que en el diálogo ecuménico, es decir, en la búsqueda de un concepto convergente de Iglesia que permite afrontar las diferencias más espinosas que hoy impiden la unidad de los cristianos, el concepto de koinonía se ha hecho, por obra de los diálogos interconfesionales, imprescindible, hasta tal punto que hoy hablamos de la existencia de una verdadera eclesiología ecuménica de comunión. Dicha eclesiología puede ser considerada como el mejor instrumento de que hoy se dispone para el trabajo que tiene como fin la reconciliación y la unidad de los cristianos en la Iglesia una de Cristo. Su ventaja es que
Esta eclesiología no es exclusiva de ninguna confesión cristiana, precisamente porque está presente en todas ellas y porque se ha convertido en un punto de confluencia gracias al cual se pueden ir superando los aspectos más difíciles que dividen a los seguidores de Cristo. Por todo eso, considero muy acertada la propuesta de examinar en sus jornadas de actualización esta cuestión eclesiológica. La evolución que se ha alcanzado en la eclesiología católica a través de esta categoría se puede ver mejor cuando la contrastamos con lo que llamamos un modelo de iglesia piramidal, como se dice en la formulación. ¿Cómo podemos definir esta iglesia piramidal? Bueno, de muchas formas. Creo que una puede ser esta. En esta iglesia piramidal todo se centra en el papado y en el Papa como jefe único y supremo de toda la iglesia con potestad inmediata, jurisdiccional y doctrinal sobre todos. En segundo lugar, como obispo, cada obispo llamado residencial es jefe de su iglesia local, pero con sometimiento directo al Papa, así como está sometido al Papa directamente cada fiel cristiano. En tercer lugar, la característica de esta iglesia piramidal es que la potestad de jurisdicción del obispo diocesano la recibe del Papa y solo en la medida en que el Papa determina. En cuarto lugar, los obispos no se encuentran unidos entre sí por un vínculo constitucional o sacramental, sino solo unidos en la medida que están unidos con el Papa, pero no entre sí. Por eso es después del Vaticano II cuando surgen las conferencias episcopales como el modo colegial del ministerio episcopal. Solo movidos, en quinto lugar, por el principio universal de caridad, los obispos sienten un espíritu de fraternidad, pero no porque sea constitutivo de su vocación episcopal. El Papa, en virtud de su jurisdicción universal, es el único que dicta leyes a los obispos para una pastoral diocesana o interdiocesana. La siguiente característica es que en esta iglesia piramidal la mayor virtud de los ministros de la iglesia es la obediencia ciega sin necesidad de diálogo. Y lo mismo sucede con los fieles respecto a sus pastores, como también sucedía con los religiosos, donde el provincial no necesitaba dialogar con los religiosos para hacer destinos, por ejemplo. Otra característica es que a medida que se asciende en el esquema de la pirámide, donde en la base de esa pirámide están los fieles laicos y en la cúspide está el Papa, pues los que van ascendiendo están más cerca de Dios, mientras que los que están abajo están más lejanos a Dios. Luego, lo importante para ser cristiano es ir ascendiendo los grados de la pirámide. Seguro que a muchos de ustedes les ocurre que les dicen, rece por mí porque usted está ya más cerca de Dios. Claro, porque ya no soy laico, ahora soy religioso, luego soy diácono, luego presbítero y sobre todo si uno es obispo o cardenal, pues ya está muy cerca de Dios porque va ascendiendo en la pirámide eclesial. Y otra última característica es, por ejemplo, que en esta iglesia piramidal no hay estructuras de participación para un discernimiento comunitario. Todo viene dado de órdenes de arriba a abajo, pero nunca se da en el sentido contrario, de abajo hacia arriba, sino que viene del Papa a los obispos, de los obispos a los presbíteros a sus comunidades, pero no hay otro movimiento ascendente. Esa pirámide no tiene, digamos, doble recorrido. Bien, hay muchas características más, pero puede ser esta una forma de definir esa iglesia, ese modelo de iglesia piramidal que no es justamente el modelo de iglesia comunión. Sin embargo, hemos descubierto que la categoría de comunión no es hoy una moda,
sino que es una categoría eclesiológica que tiene hondas raíces en la Sagrada Escritura y también en la forma de autoconcepción de la Iglesia en el primer milenio, tanto en su teología de la Iglesia como en las estructuras que formaban la Iglesia del primer milenio, Iglesia en que estaba unido Oriente y Occidente todavía. En Occidente fue progresivamente abandonada esta eclesiología de comunión por muchas causas complejas de la evolución eclesial y social que ahora no podemos analizar porque nos llevaría muy lejos. Baste un apunte histórico, y es que la categoría de comunión se fue sustituyendo en Occidente por una eclesiología jurídica a partir de la separación entre el Oriente cristiano y el Occidente en el siglo XI, donde se da la mutua excomunión de Roma y Constantinopla. Y por esta razón, la renovación general de la teología en las iglesias a lo largo del siglo XX, cuando vuelven a dialogar Oriente y Occidente en la eclesiología, es cuando se empieza a redescubrir esta eclesiología de comunión. Y esto no es casual, sino que es que hay una correlación muy clara. Porque todos sabemos cómo en Occidente, a partir del siglo XI, en la Edad Media, se va dando un centralismo romano cada vez mayor, va desapareciendo la idea de la consistencia y el protagonismo eclesial de cada iglesia local y, por tanto, todo eso lleva consigo un cambio muy importante de modelo de iglesia, donde, como nos acusan los orientales, la Iglesia de Occidente parece una inmensa diócesis con un superobispo que es el Papa, y esto ciertamente no corresponde a la estructura y la constitución de la Iglesia de Cristo. Por tanto, cuando han empezado a dialogar la eclesiología de Oriente en el siglo XX con nuestra eclesiología occidental y nos hemos encontrado con hermanos, esto ha hecho un gran bien para redescubrir la eclesiología de comunión. Esto quiere decir que para comprender a fondo cuáles son los contenidos de la eclesiología de comunión, tenemos que saltar las fronteras confesionales. Es decir, hemos también de conocer la eclesiología de las otras confesiones cristianas, porque no se puede comprender esta dimensión solo en la teología católica, sino que hay que ampliar nuestro horizonte eclesial. El redescubrimiento de esta eclesiología de comunión es curioso cómo en el siglo XX ha sido un redescubrimiento a la vez en todas las iglesias cristianas, en el ámbito del protestantismo, en el ámbito de la ortodoxia y después en el ámbito católico en diálogo con estas iglesias. Cada uno juzgue si no es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia la que está llamando a la unidad de todos los cristianos, la que nos ha hecho volver mediante el diálogo a esta eclesiología de comunión. El análisis histórico nos dice que el proceso se desarrolló, el proceso de este redescubrimiento, en el mayor momento de la eclesiología, que es el periodo de entreguerras entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial, en los años 20, cuando se da este florecimiento de la eclesiología en todas las confesiones cristianas. Vamos al punto 2, raíces de la eclesiología de comunión. Bien, aquí, puesto que solo tengo una hora y esto es muy amplio, voy a resumir mucho y solo dar unas pinceladas para que cada uno luego pueda leer el texto que ofrezco, donde se desarrolla mucho más todo lo que voy a decir ahora. ¿Cómo ha resurgido la eclesiología en el protestantismo? Pues hay que decir que, muy brevemente, que se lo debemos sobre todo al gran teólogo protestante Karl Barth, cuando él reacciona
ante el protestantismo liberal, que como hijo del racionalismo de la Ilustración ha abandonado el sentido de la revelación trascendente de Dios y considera el cristianismo como un capítulo más de la historia de todas las religiones. Y entonces Karl Barth, en su famoso comentario a la Carta a los Romanos, es cuando, de forma como buen joven en ese momento, en el año 18, reacciona con una fuerza y una intensidad increíble y recupera la categoría, siguiendo también la eclesiología de los reformadores del siglo XVI. Por eso se llama a su teología un neoconfesionalismo o le llaman de otras formas que tiene que ver con la antigüedad de la Reforma en el siglo XVI. Con toda razón, Karl Barth entonces reacciona y propone su modelo querigmático de iglesia en torno, naturalmente, como buen protestante y calvinista, el modelo de la iglesia como creatura verbi y al servicio del querigma y de la palabra. Pero claro, esto no es solo una neoortodoxia como le acusaban los liberales protestantes, sino que es la vuelta a el modelo de iglesia de los reformadores, donde la iglesia es custodia de la revelación y la iglesia transmite la revelación a través de la palabra de Dios. Bien, no es casualidad, no puedo describir ahora este modelo, pero no es casualidad que la gran obra a partir de entonces de un protestante como es Karl Barth es su dogmática eclesial. Y ese adjetivo eclesial tiene mucho de importancia, puesto que aún hoy, siglo XXI, los protestantes reconocen que la eclesiología es uno de sus puntos flacos o algo a redescubrir para su concepto de iglesia. Lo curioso es que Barth va a influir en un pastor muy inteligente y que se va a hacer famoso por ser víctima del nazismo, que es Dietrich Bonhoeffer, cuando en los años 20 publica su tesis doctoral titulada así justamente La comunión de los santos, Communio Sanctorum. Y entonces ahí desarrolla mucho la eclesiología como comunión en todos los aspectos, incluso en las notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, claro que hace una interpretación protestante, pero con una gran creatividad, siguiendo a Barth, pero con mucha más creatividad que Barth en cuanto a la concepción de Iglesia. Dietrich Bonhoeffer desarrolla su concepto de iglesia en los dos aspectos, iglesia empírica e iglesia esencial, y entonces de nuevo despierta tímidamente la eclesiología bajo la categoría de comunión entre el protestantismo. Curiosamente, si antes Barth influyó en Bonhoeffer, ahora es Bonhoeffer el que influye en Barth, y terminará sus días Barth como teólogo publicando una obra que se titula La noción de la Iglesia o la noción de Iglesia, en la que también describe las notas de la Iglesia en el credo, una santa católica y apostólica, haciendo su interpretación protestante de las notas, pero mostrando cómo ahora él es influido por Bonhoeffer y en su dogmática eclesial hace un gran elogio de esta eclesiología de comunión de Bonhoeffer. Un tal que todos conocemos, Jürgen Moltmann, será uno de los últimos teólogos en hablar de esta recuperación de la eclesiología, ahora a partir de la categoría neumatológica. La Iglesia en la fuerza del Espíritu es su obra eclesiológica, o el mismo Eberhard Jüngel, que tiene una última obra pequeñita que se titula El ser eclesial, donde parece que, de nuevo, esta eclesiología de comunión va convenciendo y desarrollando muy tímidamente
por ejemplo, en estos dos autores, Moltmann o Jüngel, la eclesiología bajo la categoría de comunión. Bien. No en vano, sí señalo que la búsqueda de la Iglesia auténtica y verdadera a la luz de los orígenes y de los primeros padres hizo que a mediados del siglo XX alguien tan significativo como el mejor discípulo del exégeta como es Heinrich Schlier, del exégeta más famoso entonces entre los protestantes, pase a la comunión católica. Lo mismo va a pasar con Gertrud von Lefort en Alemania, o esta mujer que se convierte al catolicismo, lo mismo que Louis Bouyer en Francia, que también da el paso en, digamos, en similitud con lo que ocurrió en el siglo XIX con los anglicanos, cuando empiezan a dialogar con los católicos, y tanto Manning como Newman, como Weisman, como otros grandes teólogos en ese momento de la Iglesia anglicana, pasan a la comunión católica. Por tanto, hay que señalar cómo, desde el punto de vista de las iglesias de la Reforma, esta categoría de iglesia como comunión, pues ha sido y sigue siendo hoy un gran motivo de acercamiento a una eclesiología de la unidad de todos los cristianos. Más profunda, mucho más rica, es la aportación de la eclesiología de la ortodoxia. Muy brevemente también aquí tengo que decir cómo el movimiento paneslavo, del paneslavismo del siglo XIX, hizo que se centrase en la Iglesia rusa como profetisa de una recuperación de la verdadera Iglesia, y entonces tiene grandes figuras que con la revolución rusa y bolchevique hace que estas figuras vayan al centro de Europa. En concreto, funden en los años 20 el Instituto San Sergio de París y luego San Vladimir en Estados Unidos. Y estos grandes teólogos, la primera generación que escribe en ruso, pero luego ya la siguiente en inglés y en francés, hacen que su eclesiología de corte bizantino y sobre todo patrístico haga despertar la teología católica en muchos aspectos que ellos analizan con muchísima riqueza y profundidad, en torno a lo que ellos llaman la eclesiología eucarística. Nikolai Afanasiev es el primero que propone en su obra que en la iglesia local donde se celebra la Eucaristía, allí está toda la iglesia. Y por tanto muestra cómo en la patrística y en el Nuevo Testamento el primer concepto de iglesia es iglesia local, y ellos dicen que somos los católicos los que nos hemos apartado de esta iglesia, de esta eclesiología originaria que se da en torno a la comunión de las iglesias locales. Y esta eclesiología de comunión es la originaria del Nuevo Testamento y de la eclesiología patrística, subrayando y sobre todo redescubriendo la importancia y el peso eclesiológico de las iglesias locales, porque Nikolai Afanasiev, aunque de forma demasiado radical que luego han corregido los discípulos, pero él dice, allí donde se celebra la Eucaristía, allí hay plenitud de iglesia. Y es verdad, y esto lo recogerá el Concilio Vaticano II, porque, dice él, en la celebración de la Eucaristía está todos los elementos de la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. La preside el obispo, que es el ministro originario de la Eucaristía, como sucede en los primeros siglos. Están el presbiterio y sus ministros diáconos, está el pueblo santo de Dios, está la comunión en el cuerpo de Cristo que une a todos,
está el anuncio del Evangelio, está el envío misionero al final de la Eucaristía. Por tanto, donde hay Eucaristía hay la plenitud de Iglesia, porque ahí está concentrado el reino de Dios en la promesa, en la realidad y en la promesa de futuro de este reino. Todos estos teólogos ortodoxos, ya tenemos 4 generaciones, desde los principios del siglo XX, han hecho redescubrir también a la Iglesia católica, lo que significa las iglesias locales y la comunión de iglesias. Han hecho redescubrir el papel del obispo para la unidad de la Iglesia, han hecho redescubrir lo que ellos llaman la sobornost, es decir, la comunión, la sinodalidad, porque sobornost, ellos dicen, es una palabra rusa que no tiene traducción en las lenguas latinas, porque significa a la vez comunión, significa sínodo, significa concilio, significa reunión de pastores. Entonces, ahí es donde se da toda la esencia de la Iglesia, ya no solo en la comunión de la Iglesia local, sino a través de la sobornost se da la comunión de todas las iglesias locales y, por tanto, la catolicidad de la Iglesia. Y otro aspecto que nos hacen redescubrir y que recogerá muy bien el Vaticano II es la dimensión trinitaria del origen de la Iglesia. Y así lo recogerá después, como todos saben ustedes, Lumen Gentium, el número 2, la Iglesia que nace del Padre y de la voluntad salvífica de Dios Padre, el capítulo 3, la Iglesia que se constituye por el Hijo y la Eucaristía, y el número 4, que es la Iglesia que nace del Espíritu de Pentecostés y los dones. Luego, la Iglesia de la Trinidad, que nos ha ayudado a recuperar esta gran eclesiología ortodoxa de comunión. Bien. Un tercer punto es cómo se ha ido llegando a la eclesiología de comunión en campo católico. Bien, este es un punto más largo que tiene que ver también con la evolución de la filosofía en Occidente, lo que llamamos el Occidente cristiano. Pero no puedo detenerme mucho en este aspecto, simplemente señalar que toda la evolución que nace de Descartes y que se centra en el yo va siendo contestada ya en el siglo XX a través del personalismo, la filosofía personalista cristiana, que huye del solipsismo idealista del yo pienso y yo luego existo, y ese es el punto de vista, el punto de partida de toda metafísica y conocimiento, y que se abre a la dialogalidad y a la necesidad interpersonal de la constitución del yo de la persona. Y por tanto el amor, la comunión, el encuentro son siempre constitutivos de la persona. Esto hace que la filosofía de la alteridad, del tú, del personalismo, que luego se centra en el personalismo cristiano, nos ayude a también redescubrir la comunitariedad de la fe y por tanto que solo soy cristiano en la medida en que yo entro en la fe de la Iglesia y no en mi fe única y personal. También es verdad que el marxismo, Moltmann lo estudió mucho, nos ayudó también a redescubrir esa comunitariedad de la persona humana y, por ejemplo, un teólogo como Jürgen Moltmann, un teólogo protestante, pues hace la interpretación cristiana del redescubrimiento de la comunidad para el tú, para el yo de la persona. Bien, que ya se libra del marxismo. Bien, junto a estos elementos hay también los estudios bíblicos, estudiando la coinonía eclesial en el Nuevo Testamento, donde estos estudios bíblicos ayudan a ver cómo en el mensaje neotestamentario la comunión es una de las categorías fundamentales del ser eclesial y del ser cristiano.
Otro redescubrimiento que hace la eclesiología católica en el siglo XX es el movimiento patrístico y, por tanto, la verdadera teología de los padres a partir de toda la edición de la patrística que se viene haciendo en el Corpus Latinum y el Corpus Greco desde el siglo XIX. Entonces, a partir de los padres y la obra que hace Johann Adam Müller y que luego seguirán otros teólogos católicos, y también toda la renovación de lo que se llama la escuela romana en el siglo XIX, que va a ayudar a lo que será el Concilio Vaticano I, pues los estudios de los padres hacen ver que esta eclesiología de la comunio es la eclesiología de los 3 primeros siglos de la Iglesia de los mártires y la Iglesia de los padres de los primeros siglos. Otro elemento, yo sé que estoy diciendo cosas muy rápidas, pero es por centrarme luego ya en las dimensiones de la eclesiología actual de comunión. Otro elemento que nos ha ayudado a esta eclesiología de comunión es el movimiento litúrgico. ¿Por qué? Porque en ese periodo de fecundos años de entreguerras, los monjes benedictinos, teólogos jesuitas, en las publicaciones que hacen sobre la renovación de la liturgia y el redescubrimiento de las fuentes litúrgicas, nos hacen redescubrir, por ejemplo, que en la Eucaristía y en la liturgia es toda la asamblea la que celebra. Es la asamblea celebrativa y el sujeto de la liturgia, que es Cristo, lo es después en la acción litúrgica todo el pueblo de Dios y el pueblo cristiano. Y por tanto, esta iglesia que nace de la liturgia, con grandes autores que conocen ustedes mejor que yo, pues nos hace salir de una visión jurídico-institucional, societaria, que tenemos desde hace siglos en la Iglesia Católica. Y luego va a ser la teología sistemática y la teología ecuménica, con los grandes autores como Congar, Le Villou, Henri de Lubac, Jerónimo Hammer, más recientemente el padre Tillard, los que nos hacen, son los que van a provocar la eclesiología de comunión del Vaticano II, pero también los que van a desarrollar la eclesiología dogmática en el posconcilio bajo esta categoría de comunión. De tal manera que un teólogo francés como Jean Rigal dice así: independientemente de todas las circunstancias particulares que abogan en favor de una eclesiología de comunión, ya estén ligadas a los riesgos de una explosión institucional o a los avances del diálogo ecuménico, la comunión se impone como un elemento constitutivo de la vida eclesial. Bien, luego vemos que esto es hoy el centro de la eclesiología católica. Otro apartado interesante en este tema es la eclesiología de comunión del Vaticano II. Solo quiero decir que no desarrolla el Concilio Vaticano II un tratado de la Iglesia como comunión, y menos sistemático, pero está detrás y es el vertebrador de todas las recuperaciones y equilibrios conseguidos por el Concilio Vaticano II. ¿A qué me refiero? Si el Concilio Vaticano II ha sido el concilio de la Iglesia sobre la Iglesia por excelencia, es porque estaban pendientes desde el Vaticano II por equilibrar muchos aspectos eclesiológicos. Todos ustedes saben que el Vaticano I estaba preparando una constitución dogmática sobre la Iglesia, pero no la puede hacer, se interrumpe por obra de la guerra de unificación de Italia, y cuando las tropas de Garibaldi llegan a Porta Pia en Roma, se suspende el concilio sine die. Sine die, que va a significar un siglo. Y Juan XXIII se decide como
como gran conocedor de la historia de la Iglesia, puesto que él fue profesor de historia de la Iglesia en su seminario en Bérgamo, se decide a continuar a rehacer ese sine die que quedó pendiente en el Vaticano I. Pues bien, el Vaticano II, y yo digo gracias a que no se hizo esa constitución que se preveía en el Vaticano I, el Vaticano II tiene ahora una infinidad de instrumentos eclesiológicos mucho más rica a mediados del siglo XX para hacer esa constitución dogmática de la Iglesia y para dedicar todo el concilio a dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? El Vaticano II es la mayor autorreflexión de la Iglesia sobre sí misma. Y la segunda pregunta, clave, Iglesia, ¿qué dices tú de ti al mundo moderno? Y esto es, sobre todo, la constitución dogmática Lumen Gentium y la constitución Gaudium et Spes. Pues bien, aquí se nos dice lo siguiente. El padre Ángel Antón, que fue protagonista sobre todo en la eclesiología posconciliar, dice así: la innovación del Vaticano II de mayor trascendencia para la eclesiología y para la vida de la Iglesia ha sido el haber centrado la teología del misterio de la Iglesia sobre la noción de comunión. Y el padre Ángel Antón, muchos de ustedes sabrán que ha sido el profesor de eclesiología en la Gregoriana durante 30 años, pero es que además fue el primer relator del primer sínodo de obispos después del Vaticano II. El cardenal Sepper, que en ese momento del posconcilio era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nos decía que esta eclesiología de comunión ha permanecido vigente en las iglesias orientales hasta hoy, por lo que es una eclesiología ecuménica y revive un pensamiento de la tradición cristiana. Y Joseph Ratzinger, antes de ser papa y de ser prefecto para la doctrina de la fe, decía lo siguiente: esta eclesiología de la comunión se ha convertido en el verdadero y propio corazón de la doctrina de la Iglesia del Vaticano II, el elemento nuevo y al mismo tiempo totalmente vinculado a los orígenes que este concilio ha querido darnos. Por eso, y voy a resumir más, cuando en 1985 en el Sínodo Extraordinario se quiere revivir y rememorar el Vaticano II a los 20 años de su clausura, todo se centra aquí, en la eclesiología como comunión, pero no hay tiempo de desarrollar este aspecto. Bien, voy a centrarme ahora en el punto cuarto, que son los diversos niveles de la comunión. ¿Cuáles son esas dimensiones que hoy podemos decir nos hacen centrarnos en un concepto comunional de Iglesia? El primero es que la Iglesia de Cristo es una comunión de realidades. ¿Qué queremos decir con esto? Pues las realidades fundantes que forman el misterio de la Iglesia. En primer lugar, hay que afirmar que la base de la comunión es la comunión trinitaria, y así lo afirma con claridad Lumen Gentium 2 al 4, como he recordado, o Unitatis Redintegratio, cuando dice que este es el misterio de la Iglesia, en el misterio de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comunión en la Iglesia es comunión, por tanto, en Cristo por obra del Espíritu Santo, principio divino, interno y supratemporal que habita la Iglesia en la historia. El Espíritu Santo es principio de la unidad y de la comunión, es agente de la santificación o deificación que se dice en Oriente, y fuerza en la tarea misionera de la Iglesia. Y junto a este principio divino y trinitario de la comunión, luego están las realidades constitutivas, históricas, visibles, porque la Iglesia es una realidad humano-divina. Sobre todo, el único bautismo, que nos pone en comunión con el único cuerpo de Cristo, la palabra de Dios,
los sacramentos, el ministerio apostólico, los carismas personales, la vida moral y el martirio. Todos estos elementos forman la comunión eclesial. Todas estas realidades tienen su manifestación sinfónica más exhibitiva, que diría Karl Rahner, en la celebración de la Eucaristía, porque en la celebración de la Eucaristía están todos estos elementos o realidades que forman la comunión eclesial. En segundo lugar, la Iglesia es una comunión de personas. ¿Por qué? Porque entre los bautizados reina una igualdad esencial y una referencia mutua de servicios y ministerios concretada en lo que Lumen Gentium número 32 dice: la recíproca necesidad de unos con otros. Comunión, ante todo, de personas iguales, porque el bautismo nos hace a todos iguales de tal forma que nos hace miembros igualmente del pueblo de Dios, donde antes que toda distinción por razón de ministerios o vocaciones, el bautismo forma en nosotros una ontología sobrenatural que hace de la Iglesia patria de igualdad. Y no por casualidad, después de que en el primer capítulo se habla del misterio de la Iglesia como misterio y sacramento, en el segundo capítulo se habla de la Iglesia como pueblo de Dios, antes de hablar del episcopado, el laicado, la vida religiosa. Esta es la ontología sobrenatural previa que hace que en el bautismo estemos en una comunión íntima y personal unos con otros, en esa recíproca necesidad de unos con otros. Por tanto, comunión de realidades, comunión de personas. La Iglesia no es comunión de institución, sino antes comunión de personas a través del bautismo. En tercer lugar, podemos definir a la Iglesia como comunión de ministerios. Es decir, que en la Iglesia no actuamos por libre, sino siempre insertos en una articulación ministerial. Así, los ministerios laicales están en comunión con su presbítero, que a la vez es miembro de un presbiterio que preside el obispo, y los presbíteros en comunión con su obispo. El obispo, a su vez, está en la comunión de la colegialidad episcopal con los otros obispos, que tiene como cabeza al obispo de Roma. De este modo, la comunio jerárquica de la que nos habla el Vaticano II hace que todos los carismas y ministerios eclesiales se den en medio de una comunión orgánica y no en ministerios cada uno por libre haciendo lo que le parece. Todo ministerio se inscribe en esta red de relaciones mutuas al servicio de la comunidad eclesial. Y la comunión en forma jerárquica nos dice que en todos los niveles de realización de la Iglesia, el pueblo de Dios, la comunidad cristiana, está presidida por un ministro que actúa en el nombre de Cristo. Bien, el fundamento de esta comunión jerárquica es la colegialidad episcopal ejercida en todo el amplio sentido de la colegialidad. Bien, no puedo extenderme aquí porque el tiempo apura, pero sabemos cómo la máxima autoridad de la Iglesia es el Concilio Ecuménico, donde se ejerce la colegialidad episcopal en su plenitud. Pero ese ejercicio del Concilio Ecuménico de plenitud de colegialidad episcopal no solo impide, sino que favorece que luego haya otros instrumentos de colegialidad, como pueden ser las conferencias episcopales en el ámbito de la Iglesia occidental o los sínodos patriarcales, metropolitanos y diocesanos que se dan sobre todo en el Oriente. Gracias a este ejercicio colegial hemos redescubierto la sinodalidad y los sínodos en las iglesias de Occidente, donde cuando después del Vaticano hemos celebrado un sínodo diocesano o un sínodo metropolitano, hacía 4 o 5 siglos que no se celebraba un sínodo de esta cualidad.
Ahora bien, la eclesiología católica, no tanto la ortodoxa y por supuesto no las iglesias protestantes, dicen que el colegio de los apóstoles que sucede al colegio, perdón, el colegio episcopal que sucede al colegio apostólico, tiene una presidencia pari ragione, dice la nota explicativa previa, con Pedro y los apóstoles, y entonces con el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y los otros apóstoles, donde entonces el garante último de la unidad y la comunión es el obispo de Roma, que articula la comunión de todo el episcopado y la comunión de todas las iglesias locales. Y por tanto, vemos que el papado es un elemento interno y necesario a toda la articulación de la Iglesia comunión una y católica. Bien. Por su importancia, por la importancia que hemos redescubierto, en cuarto lugar, decimos que la Iglesia es una comunión de iglesias. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la eclesiología de comunión, la Iglesia local es clave porque ella la define el Vaticano II como una porción de la Iglesia universal, donde el todo está en la parte y la parte está en el todo. El llamarla porción no es casualidad, porque la porción no es una parte. Una parte es un trozo de un organismo que por sí puede ser muy diferente de otros trozos de ese organismo o de esa institución, mientras que la porción tiene los elementos del todo. ¿Por qué? Porque en la eclesiología eucarística, lo mismo que el cuerpo de Cristo partiéndose en muchos trozos para darse a nosotros, no se divide y nos hace a nosotros y nos incorpora en el único cuerpo de Cristo, así la porción de cada porción del pueblo de Dios, que es la iglesia local o iglesia diocesana, dividiéndose, no divide la iglesia una, porque forma toda ella el único cuerpo eclesial de Cristo. Y por tanto, veis que esta eclesiología eucarística de comunión de los ortodoxos nos ha ayudado mucho a estructurar la Iglesia de Dios como comunión de iglesias. En el Nuevo Testamento se nos presenta ya así la Iglesia de Antioquía, las iglesias de Galacia, la Iglesia de Jerusalén. El primer concepto de iglesia que hay en el Nuevo Testamento es iglesia local. No lo olvidemos. Y por tanto, Lumen Gentium número 23 y Agentes número 19 llaman a la iglesia así, la iglesia comunión de iglesias, o con una expresión muy bonita que llama que la iglesia una de Cristo es el cuerpo de las iglesias, el cuerpo de las iglesias. Y por tanto, la iglesia no es una organización universal que tiene un centro en Roma y unas delegaciones en las diócesis. No, no. La iglesia es al contrario. El punto de partida de la tradición antigua en Oriente y Occidente es la realización de toda la iglesia en cada una de las iglesias locales y por tanto la parte está en el todo y por eso es porción y cada iglesia particular es así. Don Ricardo Blázquez dice que en el caso de que desapareciesen todas las iglesias y quedase solo una diócesis, ella tendría y sería la iglesia una santa y católica, como también se dice en Christus Dominus, el decreto sobre los obispos, y en Lumen Gentium 23, como se dice para identificar qué es la iglesia local. Fijémonos bien que Lumen Gentium 23 dice que cada una de las iglesias, cada obispo preside a su iglesia local y que cada iglesia formada a imagen de la iglesia universal, en ellas, en las iglesias locales y a partir de ellas, in quibus et ex quibus, existe la iglesia católica una y única. Lumen Gentium 23. Por tanto, ni la iglesia católica existe al margen de las iglesias locales,
La Iglesia Católica no es un ente de razón metafísico que vuela por sobre nuestras cabezas, sino que en ellas y a partir de ellas existe la Iglesia una, y tampoco cada iglesia local agota toda la catolicidad, porque tiene que estar en comunión con todas las iglesias. Y por eso el documento de 1992, a partir de cierta doctrina de Juan Pablo II, habla de la mutua interioridad entre lo local y lo universal para la iglesia, tal como se manifestó por otra parte en Pentecostés, donde no se dice que todos entendían en la misma lengua, sino cada uno en su propia lengua. Bien, no me puedo extender a esto, si luego hay comentarios o preguntas puedo decir algo más. El siguiente ámbito de comunión es el de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas. Bueno, aquí me podría extender mucho porque me apasiona la cuestión, pero no puedo. Y es que el Vaticano II ya no plantea la Iglesia de Cristo 100% se da en la Iglesia Católica Romana y 0% en las otras iglesias que son cismáticos y herejes. No, sino que dice que hay una comunión real, aunque imperfecta, de la Iglesia Católica con las otras iglesias. Es decir, la categoría de comunión ha abierto la eclesiología católica a el diálogo ecuménico y al reconocimiento de los elementos de la verdadera Iglesia de Cristo que hay en las otras confesiones. Por eso Lumen Gentium número 8 dice: esta es la única Iglesia de Cristo que preside el Papa y los obispos en comunión con él, aunque fuera, y dice que subsiste en la Iglesia Católica, aunque fuera de ella, es decir, en las otras iglesias cristianas, hay tantos elementos de santidad y de verdad que, por ser elementos de la única Iglesia de Cristo, están empujando a la unidad católica. Vemos entonces que el planteamiento que se hace en el Vaticano II, sobre todo en Lumen Gentium número 3, pero en lo que... Unitatis Redintegratio número 3, donde se habla del subsistit, y el Lumen Gentium número 8, es donde se habla de esa comunión real, aunque imperfecta, que hace que el Concilio Vaticano II reconoce que hay iglesia más allá de las fronteras confesionales de la Iglesia Católica. Por cierto, el Vaticano II nunca dice Iglesia Católica con Iglesia Romana, nunca identifica Iglesia Católica con Romana, porque entonces, ¿qué sería de todas las iglesias orientales católicas? Que no proceden de Roma, sino que proceden de los apóstoles y que no son iglesia romana. Bien, pero están en comunión con Roma, eso sí. En todo caso, hay iglesia más allá de la Iglesia Católica, porque más allá de ella no existe el vacío eclesial, y por eso los elementos de la verdadera Iglesia, es decir, el bautismo de un ortodoxo es igual que mi bautismo y me incorpora al mismo y único cuerpo de Cristo. Por eso estos elementos, por pertenecer al único pueblo de Dios, están empujando a la unidad plena, y que Lumen Gentium número 8 dice católica, pero que podría haber dicho la unidad plena en la única Iglesia de Cristo. Bien, vamos adelante. Iglesia, comunión con las otras religiones y con toda la humanidad. Este concepto de comunión ha hecho que la eclesiología y nuestro sentido de iglesia se amplíe también a toda la humanidad. Y creo que quien mejor lo ha redescubierto esto es, en parte, la teología de la liberación, que no dice nada nuevo, sino que esa opción preferencial por los pobres es la opción de toda la Iglesia desde el principio, ¿no? El Papa Benedicto recuerda como cuando el diácono Lorenzo, el pretor, le dijo: tráeme vuestros tesoros. Lorenzo llevó al pretor romano todos los pobres, lisiados y enfermos y dijo: estos son nuestros tesoros. Bien, ¿qué quiere decir? Que Dios ha entrado en comunión
con la humanidad, con toda la humanidad, a través del Verbo hecho carne, empezando por los últimos, por los que están excluidos de toda comunión. Por tanto, el Verbo de Dios y la lógica del Verbo, que no nace hijo del emperador romano, sino hijo de un pueblo causante de problemas al imperio, de un pueblo rebelde, y no ni siquiera en su propia casa, sino en un establo de animales. Es decir, Dios nos ha dado parte en la comunión con Él, empezando por lo último y los últimos. Y por tanto, en su opción por los pobres, en su cuidado de los últimos, ahí la Iglesia está entrando en comunión. Y así la define Lumen Gentium, Iglesia de los pobres. Y así la definía San Juan 23, Iglesia de los pobres. Y por tanto, decimos que en esa opción que siempre ha mantenido y vive la Iglesia por los últimos, está entrando en la comunión con toda la humanidad, porque empieza por los más excluidos de la cultura, de la riqueza y de todos los bienes que tiene la humanidad. Y por último, porque ya se me hace la hora, muy brevemente, la Iglesia como comunión de santos en todos los sentidos, es decir, la Iglesia es esa comunión admirable que salta más allá de las fronteras de los vivos y va a vivos y difuntos. ¿Por qué? Porque es una comunión en Dios entre los que todavía, dirá San Agustín, estamos in vía, en camino, y los que han llegado, la Ecclesia in patria, la Iglesia que ya está en el cielo. Y de ahí que en la Eucaristía estemos manifestando la comunión de vivos y difuntos, y de ahí la oración por nuestros difuntos, la petición de la intercesión de los santos, y por tanto la Iglesia como una comunión admirable que abarca mucho más allá de nuestro camino terreno y que nos lleva a la comunión celeste y definitiva con Dios. Yo creo que estas son algunos, seguro que hay más, y en el comentario ustedes pueden añadir y mejorar lo que yo he dicho, pero yo creo que se puede hablar y definir bajo estos aspectos, al menos, esta llamada eclesiología de comunión, que como ven, no solo es una eclesiología que tiene elementos teóricos, sino luego los elementos más prácticos, porque, por ejemplo, el nuevo derecho canónico pues, ha descentralizado tanto y sigue descentralizando tanto el Papa Francisco en su reforma de la Iglesia. ¿Para qué? Para que haya muchos más elementos comunionales y sinodales, de los cuales hablaremos esta tarde en la forma de funcionamiento concreto de la vida de la Iglesia.